Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 7 de febrero, domingo, Día del Señor, en la que hoy recuperamos nuestras fuerzas perdidas durante la jornada de trabajo, pero al tiempo que nos preparamos para una nueva semana de labores. Arriba ese ánimo. Vamos, es tiempo de que el Señor te hable tu corazón. Prepárate tú con toda tu familia. No los dejes ahí. Invítalos de buenas maneras y verás cómo vas a lograr que ellos también participen de este encuentro, de esta fiesta, de este camino. Hoy es el Día del Señor y por lo tanto tenemos que disfrutarla de lo mejor. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés, la suegra de Simón, que estaba en cama con fiebre. Y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y de todos los pueblos se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios incide sobre la vida concreta de los hombres y mujeres. Si no fuera así, sería irrelevante y no valdría la pena prestarle atención. El ser humano se hace preguntas que brotan de la realidad que le toca vivir. Una de las experiencias más desconcertantes de la vida humana es la del sufrimiento. El misterio del dolor parece desmentir cualquier sentido que le quiera dar a la experiencia, haciendo patente más bien un vacío desgarrador que lo ahoga. Es lo que Job siente en su dramática vivencia de enfermedad, pérdida de bienes y soledad. ¿Cómo no identificarse con sus palabras en un mundo repleto de gente que pasa por situaciones similares? Incluso puede que hasta sea nuestra propia situación. Y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué calla ante tanta miseria y pesadumbre? El mal es uno de los argumentos más fuertes contra la existencia de Dios. Hoy las lecturas de la palabra de Dios nos confortan con el mal y el sufrimiento. Nos ofrecen soluciones fáciles. De ninguna manera. No hay nada de fácil aquí. Tampoco enuncian teorías. Sin embargo, dan luz. La palabra de Dios, sobre todo la palabra de Dios hecha carne, no rehúye el cara a cara con el misterio del mal. Jesús, como vemos en el Evangelio, entiende su vida como una misión al servicio de la vida, de la salud, de la esperanza, del bien. Su predicación y su actuación sana liberan, ofrecen un horizonte humanizador, y es una tarea que ha de llegar a todos. Por eso ha dejado como encargo a sus discípulos, tal y como Pablo lo explica en la segunda lectura. El dolor no es querido por nadie, tampoco por Dios. La palabra de este domingo no teoriza sobre el mal, muestra a un Dios encarnado que se acerca y se compadece, un Dios que en Jesús lo ha experimentado y que lo combate. Por eso la gente lo busca. Y en la liturgia de hoy, de este domingo en particular, esta historia tiene sentido. La vida humana,
Contemplar el discurrir de las cosas es en el escenario de la vida real que produce escalofríos. Con frecuencia nos sentimos débiles e impotentes. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? No es sencillo. Tampoco lo es para el creyente en el Dios de Jesús. Cuando se pasa mal, cuando lo estamos pasando mal, cuando estamos enfermos y no vemos por ningún lado mejoría y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Es compatible la fe en un Dios bueno y salvador con la desgracia, con el mal, con el sufrimiento de tanta gente y sobre todo con el de personas inocentes. El dramatismo de estas preguntas nos ubican ante la situación que plantea la primera lectura en la persona de Job. El mal padecido injustamente le lleva a cuestionarse el sentido de las cosas, también el proceder de Dios. ¿Cómo no sentirse identificado con sus reflexiones? Sus preguntas son de cualquier hombre angustiado y asediado por el dolor. Son dificultades, son también las nuestras. La palabra de este domingo es valiente y nos coloca frente al misterio del mal y su difícil relación con la fe en Dios. Lo interesante de las lecturas que se nos ofrecen en este domingo es que no intentan dar clases teóricas en torno al problema del dolor o del sufrimiento. Manifiesta con toda naturalidad la conexión de esa realidad con Dios y la encarnación y como consecuencia con la misión eclesial. La pista de esta conexión la hallamos en el Evangelio. Jesús sale de la sinagoga y sana a cuanta persona encuentre su camino. La primera es la suegra de Simón, que le acoge en su casa. Después a las multitudes que acuden a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. El nazareno no especula ante el sufrimiento, sencillamente intenta aliviarlo y hacerlo desaparecer. Expresado en otros términos, el Dios revelado por Jesucristo no quiere que la gente padezca el mal, por eso hace todo lo posible para evitarlo. La misión del Hijo de Dios, el servicio del reino es la prueba primaria de este hecho. La palabra y la actuación del Maestro de Nazaret son, por así decirlo, una especie de cruzada contra el mal, sea cual sea su causa. Es relevante subrayar que en este camino práctico contra el mal de Jesús solo se entiende de la experiencia de Dios. Y hay aquí un dato que no se puede uno olvidar. Jesús, antes de curar, viene al encuentro con Dios en la sinagoga, en la palabra, y después se retira a solas a orar. Lo que Jesús dice lo hace para romper la experiencia del dolor de los hermanos que brota de su relación con Dios, con el Padre. La auténtica experiencia de Dios no aleja, sino que acerca al mundo del dolor. En este sentido, el Dios de Jesús es un Dios compasivo y cercano, que se identifica con el doliente y hace lo posible para amainar su dolor. Esta cercanía es fruto del amor y llega, como sabemos, hasta el extremo de cargar con el sufrimiento de los demás. Hay aquí una enseñanza al retener. Dios no quiere el mal, como el ser humano no quiere el mal. La única receta frente a los zarpazos es el amor, vía práctica que lo combate en términos de solidaridad y cercanía, de entrega generosa y ofrecimiento, de asunción en su propia carne. Hay otro elemento a considerar, la universalidad de la cruzada contra el mal de Jesús. Los discípulos encuentran a Jesús que está en oración y le dice, todo el mundo te busca. Él responde, vamos a otra parte para predicar también allí, y para eso he venido. La misión del Maestro de Nazaret es una misión abierta, tan abierta como los horizontes de lo humano y del mundo. Se trata de una misión universal, de llegar a todos. Y esto porque el dolor y el mal, en la forma que sean, afectan a todos los hombres y mujeres del mundo. En la clara correspondencia de la universalidad de la misión de Jesús, conecta con la misión de sus discípulos enviado al mundo entero, como Él, a anunciar la buena noticia y a sanar a los enfermos. En la segunda lectura, Pablo da cuenta de ese misterio, que es lo que da sentido a su vida. Misterio sostenido por la clave del amor y del servicio,
que brota del camino abierto por Jesús. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo en todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. En ese sentido, la Iglesia, como dice el Papa Francisco, es o hacer un hospital de campaña, una iglesia samaritana. Su labor es la de luchar con las armas del Evangelio contra el mal. Finalmente, ¿tiene sentido la vida que hay mal? Según lo que la palabra de hoy nos enseña en este quinto domingo del tiempo ordinario, desde la fe en el Dios encarnado, el sentido de la vida es con y por Jesús, a través de la palabra y con la acción movidas por el amor, a tratar de acabar con el mal y el sufrimiento. Definitivamente, es todo un desafío que debemos enfrentar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.